Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. El grupo que va a exponer. Ya, doctor, ¿qué vamos a presentar? Ya, entonces vamos a exponer con primero Blanca Rosa, la primera parte, y luego Sinaí Altamirano. Ya, doctor. Y sí se me escucha, ¿no? Sí, escuchamos. Ya. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Nuestro tema es ictericia e interpretación de la bioquímica hepática. Ya. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción, la ictericia se define como la coloración amarillenta de la piel, las escleras y las mucosas, como consecuencia de una elevación anormal en la concentración sérica de la bilirrubina. En los adultos sanos, la concentración normal de la bilirrubina en suero es menor de 1 a 1.5 miligramos por decilitro y va a ser visible cuando las concentraciones exceden de 3 miligramos por decilitro. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo va a ser el metabolismo de la bilirrubina? Primero va a haber, los eritrocitos se degradan en el sistema retículo endotelial, dando lugar al grupo hemo y a las globinas. Y a esto vemos, ¿no? El número 1 que decimos, destrucción de los eritrocitos. Entonces, va a dar lugar al grupo hemo y a las globinas. Posteriormente tenemos que el grupo hemo es oxidado por la enzima hemooxigenasa generando CO2, hierro y biliverdina. Luego la biliverdina se convierte en bilirrubina por la enzima citosol biliverdin reductasa. La bilirrubina va a estar de forma indirecta o no conjugada y pasa al torrente sanguíneo y circula unida de forma no covalente a la albúmina. Posteriormente, en el sinusoide hepático, la bilirrubina se libera de la albúmina y difunde de forma pasiva al hepatocito, donde se une a las ligandas, ¿no? Porque evita su retorno al plasma. En el retículo endoplásmico del hepatocito, la bilirrubina es conjugada con ácido glucurónico por la enzima uridinotinfosfato, glucuronil transferasa, generando lo que es la bilirrubina conjugada o directa. Esta bilirrubina directa es secretada a la bilis por medio de la proteína 2 asociada, ¿no?, a la resistencia a múltiples fármacos y transportados así, situados en el polo radicular del hepatocito. Luego los glucurónicos de la bilirrubina en el intestino delgado no van a sufrir transformación y no se absorben porque son hidrosolubles. Y al llegar al colon, el 15% de la bilirrubina directa es transformada en indirecta por acción de la hidrolítica de las bacterias, ¿no?, las beta-glucuronidasas bacterianas, regresando al hígado a través del sistema venoso portal. Y a esto le vamos a llamar recirculación enteropática. Y el 80-85% de la bilirrubina directa restante se transforma en tetrapirroles incoloros llamados urobilinógenos, los cuales son deshidrogenados para formar urobilina, que va a ser el 5%, que contribuye al color amarillo de la orina, y estercobilina, el 80%, que contribuye al color oscuro de las heces fecales. Siguiente, por favor. Determinación del nivel de la bilirrubina. Siguiente. Bueno, el método más común usado en la práctica clínica para medir el nivel de bilirrubina es el de la reacción diazo o método de Van der Berg. El mismo consiste en 2 etapas, ambas involucradas al ácido sulfanílico diazoado,
o bueno, que significa doble enlace de sulfuro, ¿no? La bilirrubina indirecta se libera por medio de un tensioactivo y a continuación la bilirrubina total se combina con un compuesto de diazonio para producir lo que es correspondiente a la azobilirrubina. Entonces, la determinación de la concentración de bilirrubina es verificada mediante el método de Hand-Brasik. Entonces, la bilirrubina directa va a formar con el ácido sulfanílico diazotado un colorante azódico. Y esto produce un cambio de absorbancia que se puede medir espectrométricamente. Y la bilirrubina total presente en el suero reacciona con el ácido sulfanílico para producir una molécula de azodipirrol coloreada que es medible por medio de espectrofotometría. Sin embargo, la bilirrubina conjugada reacciona de forma más rápida, ¿no? En medio acuoso. Ya esto se le llama reacción directa y de ahí el nombre de fracción directa de la bilirrubina. Por otro lado, la bilirrubina no conjugada reacciona de forma más lenta con el ácido sulfanílico y esta reacción se puede acelerar al adicionar un agente catalizador al suero, como urea o el etanol. Y esto hace que la bilirrubina total reaccione para formar el ácido dipirrol en aproximadamente 30 minutos. Entonces, para entonces determinar la fracción de bilirrubina indirecta, se resta la fracción de la bilirrubina directa del valor de la bilirrubina total. Es necesario aclarar que la bilirrubina directa no va a corresponder con absoluta exactitud a la fracción sérica conjugada, ni la bilirrubina indirecta a la fracción no conjugada. Y existen métodos más precisos como la cromatografía líquida, pero que son más complejos, más caros y menos disponibles. Siguiente, por favor. Métodos de medida de la bilirrubina. Tenemos la cromatina líquida de alta resolución. Es un método tradicional para la determinación de la bilirrubina y se basa en la reacción de esta con el reactivo diazo, produciendo un pigmento color rojo violáceo que se va a llamar azobilirrubina. Las ventajas es un método automatizado, económico y rápido. En las desventajas hay interferencias con nuestros hemolizadas y es menos exacto que la cromatía líquida, ¿no?, de alta resolución y que la espectrofotometría directa. Siguiente, por favor. Ya, la espectrofotometría directa mide lo que es la bilirrubina total en la muestra. La bilirrubina conjugada, en la conjugación con ácido glucurónico hace que sea soluble en agua. En la bilirrubina no conjugada o indirecta, que va a ser insoluble en agua, altamente tóxica. La bilirrubina delta mide lo que es la bilirrubina total, es decir, la conjugada más la no conjugada más la delta, mediante la medida de la absorbancia comprendida entre los 480 y 650, ¿no? Y las ventajas es que es rápido, preciso, exacto, requiere de pequeño volumen de muestra y mejor correlación con el método diazo, ¿no? Y las desventajas que necesita adecuada toma de muestra y transporte. Siguiente, por favor. Ya, ahora pasamos al bilirrubinógeno transcutáneo, que fue inicialmente introducido en Japón en 1980 como un método de tamizaje para diagnosticar lo que es la ictericia neonatal. Y en las últimas dos décadas se desarrolló lo que es la bilirrubinometría transcutánea como un método no invasivo, seguro, no doloroso de la estimación de la bilirrubina total, reportado resultados instantáneos. La utilización de los bilirrubinómetros transcutáneos ha servido para disminuir el uso excesivo de toma de bilirrubinas séricas mediante punciones innecesarias. Entonces, la medida de la bilirrubina transcutánea está limitada en los neonatos tratados con fototerapia y existe controversia de si esta está afectada por la pigmentación de la piel. Siguiente, por favor.
Ya. La bilirrubina y el urobilinógeno en orina. En los individuos normales no se debe detectar bilirrubina ni urobilinógeno en la orina. Cuando hay una elevación de la bilirrubina conjugada en sangre, entonces se puede filtrar por el riñón y aparece en orina, con lo que esta puede tomar un color oscuro anaranjado, que constituye por tanto una prueba directa para determinar un incremento de las concentraciones de bilirrubina, ¿no? Directa, ya que en la orina solo se excreta la bilirrubina conjugada. Un incremento del urobilinógeno en orina ocurre siempre que haya un descenso en la función hepatocelular o un exceso del urobilinógeno en el tracto gastrointestinal que exceda, ¿no?, la capacidad del hígado para excretarlo. Por ejemplo, tenemos cuando hay una hepatitis viral, cirrosis o hemólisis, ¿no? Entonces, la bilirrubina en ausencia de urobilinógeno suele indicar una obstrucción de la vía biliar. La presencia de bilirrubina y el urobilinógeno en orina se puede detectar de forma fácil cualitativamente empleando tiras reactivas. Sin embargo, se requiere un espécimen de orina reciente porque la bilirrubina es muy inestable cuando se expone a la luz. En caso de que la determinación tenga que ser retrasada, la orina deberá ser protegida de la luz y almacenada en un refrigerador en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados durante un tiempo no superior a las 24 horas. Siguiente, por favor. Ya. Causas de la hiperbilirrubinemia. Primero tenemos la hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, la sobreproducción. Hay varias entidades que pueden producir un aumento de la producción de bilirrubina y en general corresponde a trastorno de enfoque hematológico, a saber la hemólisis, ¿no? La eritropoiesis ineficaz, la reabsorción de grandes hematomas o las transfusiones masivas, y rara vez superaron los 5 miligramos por decilitro de la bilirrubina sérica total. En todos esos pacientes, las pruebas bioquímicas hepáticas suelen estar dentro de los límites normales y la fracción de bilirrubina que se eleva de manera predominante es la indirecta. Siguiente. Captación defectuosa. Aunque infrecuente, la captación defectuosa de bilirrubina es una causa de hiperbilirrubinemia y predominio indirecto. El agente más comúnmente relacionado con la inhibición competitiva de la bilirrubina a nivel de transportador de membrana del hepatocito es la rifampicina. El síndrome de Gilbert, que vamos a ver más adelante, también tiene un componente menor de captación defectuosa a nivel de la membrana del hepatocito. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es la conjugación disminuida. Las enfermedades que cursan con una disminución en la conjugación de bilirrubina se puede agrupar en, primero, ictericia de recién nacido, que va a haber una acumulación del pigmento mayormente no conjugado, no polar y liposoluble en piel, que puede ser muy neurotóxico. Y entre las causas tenemos la inmadurez hepática, disminución de la enzima glucuronil transferasa, ausencia de la flora bacteriana, aumento de la función de la enzima beta-B-glucuronasa, vida media del eritrocito más corta y mayor masa eritrocitaria, y niveles reducidos de las ligandinas. Y y Z. Siguiente, por favor. No te pasaste. Ya, ictericia por lactancia escasa.
Va a tener un comienzo de 3 a 4 días, nivel máximo es de 4 a 5 días, va a haber un aumento de la bilirrubina y el tratamiento es alimentar mayor a 8 veces al día, ¿no? Dentro de las causas tenemos la hipoglicemia, mayor circulación enteropática y factores presentes en la leche que alteran el metabolismo de la bilirrubina, como es la pregnanidiol, lipoproteína lipasa, inhibición de la UDPGT, beta-glucorinadasa. Entonces, la ictericia por leche materna va a ir por 4 días de vida, puede llegar hasta los 10 a 15 días, de 10 a 30 miligramos por decilitro, y suspender la leche materna cuando la bilirrubina total es de 18 miligramos por decilitro en los recién nacidos y 15 miligramos por decilitro, ¿no? Y el tratamiento es no darle leche materna a los 48 horas. El tratamiento es la luminoterapia, fenobarbital y el recambio sanguíneo. Siguiente, por favor. Ya. Síndrome de Crigler-Najjar es un trastorno muy poco frecuente provocado por la alteración del gen que codifica la enzima hepática uridina difosfoglucoronato, que facilita la conjugación de la bilirrubina no conjugada dentro de los hepatocitos. En cambio, el Crigler-Najjar 2 es una enfermedad de aparición tardía. El síndrome se transmite de padres a hijos. Esto es de forma hereditaria y un niño tiene que recibir una copia del gen defectuoso de ambos padres para desarrollar la forma grave, ¿no?, de esta afección. Más adelante se explicará cada síndrome a detalle. Siguiente. Ya, ictericias familiares no hemolíticas. Tenemos el síndrome de Gilbert. En todas estas entidades, el defecto genéticamente determinado es en la actividad, ¿no?, de glucoriltransferasa, pero lo que varía es el grado de disminución de dicha actividad. El síndrome de Gilbert es más frecuente en adultos y se presenta aproximadamente en el 10 a 12% de la población blanca y es un síndrome y no una enfermedad. El estrés físico o emocional, la deshidratación y el exceso suelen evidenciar, ¿no?, el trastorno al elevar la cifra de la bilirrubina sérica y hacer visible la ictericia. La prueba de ayuno sirve para confirmar el diagnóstico de síndrome de Gilbert. El paciente es sometido a una dieta de no más de 100 gramos de carbohidratos por día por 48 horas. Si la cifra de la bilirrubina se duplica en este lapso, la prueba viene a ser positiva. Con frecuencia se detecta de forma incidental en pruebas de laboratorio realizadas por otra razón, ¿no? Siguiente, por favor. Hiperbilirrubinemia de predominio indirecto. Dentro de las entidades con aumento principal de la fracción directa de la bilirrubina, virtualmente todas son colestasis en su comportamiento fisiopatológico. Aun cuando el daño sea predominantemente hepatocelular o no exista obstrucción mecánica, sin embargo, para ordenar el aborde, manejo se puede clasificar, ¿no? En trastornos hereditarios, en la excreción de la bilirrubina, dentro de esos tenemos el síndrome de Davin-Johnson, el síndrome de Rotor, y también colestasis intrahepática con obstrucción mecánica o sin obstrucción mecánica, y la colestasis extrahepática y siempre conlleva una obstrucción mecánica, ¿no? Siguiente. Trastorno hereditario de la excreción de la bilirrubina. Tanto en el síndrome de Davin-Johnson como en el de Rotor aumenta el nivel de la bilirrubina sérica a menores 7 de miligramos por decilitro con predominio de la fracción directa. Ambas entidades se deben a un trastorno en el almacenamiento o la excreción de la bilirrubina conjugada y ambas son poco frecuentes y de herencia autosómica recesiva. Se diferencia por el hecho de que en el Davin-Johnson se acumula melanina
que va a ser un pigmento oscuro en los hepatocitos, lo cual le da al hígado un color negruzco, ¿no? Y ambas tienen función hepática normal y un buen pronóstico, que no requieren tratamiento. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, colestasis intrahepática. Son múltiples las enfermedades hepáticas que cursan con colestasis intrahepática. Sin embargo, es útil ubicarlas en grandes grupos. Primero, sin obstrucción mecánica, con daño, que va a haber un daño hepatocelular predominante, y la mayoría de las enfermedades hepáticas propiamente dicho, ¿no? Como la hepatopatía aguda y las hepatopatías crónicas, ¿no? Pueden ser virales, por autoinmunidad, isquémicas. También sin obstrucción mecánica, el paso de la bilis con mínima o nula lesión histológica, como es la colestasis recurrente del embarazo, fármacos, nutrición parenteral, total, ¿no? Y con obstrucción mecánica, el paso de la bilis, que puede ser infiltrativas o con lesiones primarias de los conductos biliares. Siguiente, por favor. Ya, colestasis extrahepática. Siempre va a haber una con obstrucción mecánica, el paso de la bilis. En este grupo se encuentran las enfermedades que obstruyen el flujo de la bilis en las vías biliares extrahepáticas, ya sea intrínseca o extrínsecamente. Entonces, dentro de las causas tenemos las enfermedades litiásicas, enfermedades propias de los conductos biliares, neoplasias primarias de vías biliares. Bueno, dentro de las litiásicas tenemos, ¿no?, la coledocolitiasis, las litiasis del conducto hepático común. En las neoplasias primarias de vías biliares tenemos la colangiocarcinoma, ¿no? Y dentro de esas también tenemos los tumores benignos, neoplasias, edema de vísceras continuas y alteraciones vasculares. Siguiente. Ahora, continuando con la exposición, ya nos toca hablar sobre el abordaje diagnóstico. Siguiente, por favor. Comenzaremos con lo que es la anamnesis. La historia clínica es el primer paso en el abordaje de un paciente ictérico y quizás el más importante, puesto que, bueno, esto va a orientar sobre el cuadro general y también nos dictará pues, los exámenes de laboratorio y el gabinete pertinente que debemos de elegir. Aquí primero tenemos que iniciar, y es algo muy importante conocer la edad del paciente. En los jóvenes, la hepatitis y las enfermedades hemolíticas son frecuentes. En la edad media o personas adultas van a predominar la hepatitis y también las enfermedades del tracto biliar, y mientras que en los pacientes ancianos son frecuentes pues, las neoplasias. También es importante el sexo, es otro factor relevante, pues en general la ictericia se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino comparado con el masculino, siendo el patrón obstructivo el más predominante independiente de la causa, que esto podría ser pues una neoplasia de la vía biliar. También otro aspecto es la procedencia del paciente. Esto incluye otras características, sugiere la posibilidad de establecer diagnósticos diferenciales con patologías que pueden cursar con ictericia, como puede ser la malaria, una leptospirosis, el dengue o una fiebre amarilla. Entre otro aspecto, también vamos a tener lo que es la ocupación o el trabajo que desempeña. Esto se debe cuestionar, pues muchos de ellos se encuentran en contacto permanente con material infeccioso. Aquí podríamos hablar de las enfermeras, los médicos, los odontólogos, entre otros, y también de sustancias tóxicas como es el tetracloruro de carbono, y también una exposición pues, a ratas o perros que nos podría causar una infección por leptospirosis. Siguiente, por favor. Ya. Luego de haber investigado pues, los datos anteriores, el paso a seguir es determinar el motivo por el cual nuestro paciente llega a consulta. Si además de la ictericia
El paciente refiere a algunos síntomas prodrómicos como son la fatiga, la pérdida de apetito, las náuseas, también pueden ser los vómitos ocasionales, una fiebre leve, cambios en el hábito intestinal, síntomas respiratorios altos y raramente artralgias o urticaria, los cuales comenzaron 1 o varios días antes de la ictericia. En aquí podríamos estar sospechando de una hepatitis. Si por el contrario la ictericia se presenta con dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho agravado por la ingesta de comidas grasosas sin síntomas prodrómicos, la probabilidad es de estar frente pues a una coledocolitiasis o también una colecistitis aguda. Es una probabilidad muy alta. La ictericia asociada a dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, también la presencia de fiebre y escalofríos, esto pues nos hace recordar a lo que es la tríada de Charcot y nos va a sugerir una colangitis. Y cuando el motivo de consulta es simplemente la ictericia indolora, sin síntomas prodromos, una neoplasia sería pues la principal sospecha. Y en el caso de un enfermo anémico e ictérico con esplenomegalia, se debe descartar una anemia hemolítica. Y también si el paciente está ictérico, pero tiene sangrado digestivo con alto, el sangrado digestivo alto, la posibilidad de unas varices esofágicas secundarias a hipertensión portal, pero si su procedencia de nuestro paciente es selvático, no podríamos en aquí descartar una posibilidad de fiebre amarilla. Siguiente, por favor. También saber si nuestro paciente con ictericia le va aumentando en ayunos o a la ingesta de alcohol. Esto nos va a obligar a la sospecha de un síndrome de Gilbert. Y también si el paciente presenta pues prurito previo al inicio de la ictericia, se debe considerar lo que es la cirrosis biliar primaria. Y también la presencia de acolia orienta el diagnóstico de una obstrucción de la vía biliar. En cambio, la presencia de unas heces grises ceniza, que es también conocido como un signo de Thomas, sugiere pues cáncer de la ampolla de Vater. Otro que también tenemos que tomarle bastante importancia son los antecedentes personales patológicos que pueda tener nuestro paciente, como es una colelitiasis. Una colelitiasis, puede ser una hepatitis, podrían ayudar a determinar la causa de la ictericia. También una historia de cirugía reciente, como podría ser una colecistectomía, es de importancia, sobre todo cuando la ictericia aparece inmediatamente después de esta. Es también tener en cuenta lo que es la exposición a medicamentos hepatotóxicos. También la punción accidental por agujas, viajes recientes, una historia de alcoholismo, pobre consumo de proteínas en la dieta, pérdida de peso en los últimos meses. También tener importancia a si el paciente tuvo transfusiones, tatuajes, las prácticas sexuales y los contactos con otras personas que tengan ictericia. Son un valor muy importante para lo que es la historia clínica. Siguiente. Al examen físico, primero tendremos en contexto lo que es la inspección general del paciente. Esto es muy importante, pues hay que recordar que el color de la ictericia no es fijo y varía desde un amarillo, un verde limón o también puede ser un color bronce. La ictericia de predominio amarillo se encuentra relacionada con un proceso hemolítico, mientras si una ictericia sería un color verdínico, se va a presentar pues con procesos obstructivos y esto podría ser a causa de cáncer. Y si ya es un color bronce o café, y esto es más frecuente pues esto es lo más frecuente de las ictericias por patologías crónicas, como en este caso sería la cirrosis. Y también se debe observar pues el estatus nutricional del paciente, pues la atrofia de los músculos temporales y de la musculatura proximal es un signo de enfermedades
de enfermedades prolongadas como puede ser pues el cáncer de páncreas o la cirrosis, y también las estigmas de hepatopatías crónicas como son las arañas vasculares, eritema palmar, ginecomastia, una circulación venosa abdominal en cabeza de medusa, hipertrofia parotidia y atrofia testicular son frecuentes también en lo que es la cirrosis alcohólica avanzada. Siguiente. Otro aspecto a considerar es lo que es la palpación. En aquí una palpación del ganglio supraclavicular izquierdo, o también llamado de Virchow, o de un nódulo periumbilical. Este puede ser asociado a un hígado grande y nodular o una evidente masa abdominal. Este nos podría indicar un proceso maligno. Un hígado doloroso y aumentado de tamaño puede corresponder a una hepatitis viral o alcohólica, o con menos frecuencia a una congestión hepática aguda secundaria a una insuficiencia cardíaca derecha. La intensa hipersensibilidad al contacto y la interrupción de la inspiración ante la presión digital del hipocondrio derecho, lo que aquí pues conocemos el signo de Murphy, sugiere una colecistitis o en ocasiones una colangitis ascendente. Si se palpa la vesícula indolora, que aquí es el signo de Courvoisier-Terrier, se debe pensar en un cáncer de la cabeza del páncreas. En contraste a una vesícula dolorosa, en un paciente febril sugiere también una piocolecisto. Cuando la ictericia se acompaña de ascitis, en aquí vamos a tener un signo muy importante que es la onda cítica, se debe pensar en una cirrosis o una neoplasia maligna con diseminación peritoneal. Siguiente. Ahora entrando a lo que son las pruebas laboratoriales, luego de una anamnesis y un examen físico adecuado, se debe determinar la fracción predominante de la bilirrubina. Además, es importante solicitar en este momento pruebas bioquímicas hepáticas específicas y un hemograma. Hablaremos lo que son pues la fosfatasa alcalina y también la gamma-glutamiltransferasa. Son marcadores de excreción biliar y suelen estar alarmados de forma significativa en los procesos de colestasis en general, aunque la fosfatasa alcalina puede elevarse por otras causas no relacionadas con hepatopatías. Mientras lo que es la gamma-glutamiltransferasa es casi exclusiva del hígado y confirma el origen hepático o no de lo que sería, pues en este caso, la fosfatasa alcalina. Las aminotransferasas o transaminasas como la alaninotransferasa y el espartato aminotransferasa son enzimas hepatocelulares que se elevan en casi todos los trastornos de necrosis hepatocelular de forma temprana. Es generalmente el primer marcador de deterioro hepatobiliar. Sin embargo, su aumento refleja pues daño celular directo y una inflamación o también necrosis. Y la aspartato aminotransferasa es tanto citosólica como mitocondrial y se encuentra además en el músculo esquelético y en el miocardio. Y la aminotransferasa, que es exclusivamente citosólica, es prácticamente específica del hígado. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener lo que son las pruebas de laboratorio de interés en la evaluación de lo que es pues la función hepática. Dentro de estas pruebas tenemos a la aminotransferasa, como ya vamos mencionando, que la utilidad clínica de este va a ser pues para nosotros saber si hay un daño hepatocelular. El aspartato aminotransferasa también nos va a indicar un daño hepatocelular. La fosfatasa alcalina, la utilidad clínica que nos va a dar es una colestasis, también una enfermedad infiltrativa, obstrucción biliar. La gamma-glutamiltransferasa también nos indica una colestasis o también una obstrucción biliar.
En lo que es la bilirrubina, la utilidad clínica es para detectar colestasis, también una obstrucción biliar y defectos en la conjugación. La albumina, también la utilidad clínica es pues para ver nosotros la función hepática, el tiempo de protombina, también la función hepática. Las globulinas también nos indicaría la función hepática, y lo que es el amonio, la utilidad clínica sería, que nos indicaría sería un coma hepático. Por otra parte, estos resultados normalmente no excluyen con total seguridad la existencia pues, de lo que sería, de lo que sería la patología hepática. Un ejemplo de ello son las hepatitis crónicas por P, PHC, en la que es característico la existencia de un patrón fluctuante en los valores de lo que son pues las transaminasas a lo largo del tiempo, o bien la cirrosis avanzada, donde podemos encontrar un perfil hepático dentro de los valores normales. Siguiente, por favor. Ya. En esta diapositiva, saber que las proteínas séricas, especialmente la albúmina, y las pruebas de coagulación, especialmente el tiempo de protombina, se han catalogado históricamente como las pruebas de síntesis hepática. La albúmina es sintetizada en el hígado, pero su disminución en el plasma puede deberse a muchos factores extrahepáticos, principalmente pérdidas renales y poca ingestión proteica. Al tener una vida media de aproximadamente 20 días, es útil para evaluar la severidad y el pronóstico de enfermedades hepáticas crónicas. Las globulinas suelen estar aumentadas en la enfermedad hepática crónica, y el patrón de elevación puede sugerir una etiología de hepatitis por autoinmunidad, inmunoglobulina G, también cirrosis biliar primaria, inmunoglobulina M y enfermedades hepáticas alcohólicas, lo que sería el inmunoglobulina A. El tiempo de protombina es dependiente de la actividad de los factores de la vitamina K dependientes, y es un marcador también muy sensible en lo que son las enfermedades hepáticas agudas y el valor pronóstico significativo. Puede verse en las enfermedades que retrasan la capacidad de la síntesis del hígado o en la deficiencia de la vitamina K. Y la prueba de vitamina K, esta va a ser útil para diferenciar entre ambas etiologías, y la administración parenteral de vitamina K pues mejora el tiempo de protombina. En las ictericias por obstrucción mecánica con deficiencia de la misma, o por mala absorción a nivel de la circulación enterohepática, y no así cuando la función de la síntesis del hígado está pues alterada. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de la serología y la carga viral, y también lo que es el genotipo. La serología viral puede aclarar pues lo que es la etiología de la enfermedad hepática aguda o crónica, y es vital para el algoritmo diagnóstico. Actualmente en nuestro medio se dispone de serologías para los virus hepatotróficos, productores de hepatitis A, B, C, la D y la E. También lo que es los citomegalovirus y los mononucleosis infecciosa. En el caso del virus de la hepatitis C, son de particular interés la determinación de carga viral y la determinación del genotipo viral. Mientras que en las pruebas inmunológicas y los marcadores tumorales, al igual que la serología viral y la carga viral de algunos virus, su genotipo y los marcadores específicos de tipo inmunológico pueden orientarse con respecto al origen y la severidad de una enfermedad hepatobiliar determinada, y se utiliza el factor antinúcleo y los ensayos antimúsculo liso para sustentar una hepatopatía por autoinmunidad, y los ensayos antimitocondria para confirmar una cirrosis biliar primaria. Siguiente. Siguiente, por favor.
Entre otras pruebas, también vamos a tener aquellas pruebas de... Ahí, por favor. Aquellas pruebas de imágenes, en donde primero hablaremos de la ecografía hepatobiliopancreática, donde esta prueba va a tener una sensibilidad del 55 al 91% y una especificidad del 82 al 95%. Suele ser la prueba inicial debido a su bajo costo, amplia disponibilidad y la falta de exposición a la radiación importante en neonatos y embarazadas. Se debe realizar de rutina en los pacientes con un cuadro de ictericia obstructiva, logrando diferenciar si la causa es de origen alta o baja, siendo el límite por arriba del colédoco supraduodenal. La ecografía también es usada para identificar la dilatación biliar y la etiología de la misma, como podría ser pues a causa de una estenosis, tumores o cálculos. Como se muestra en la imagen, vamos a ver que la posición del paciente y la sonda para el estudio de la vesícula biliar, que nos daría pues lo que es la imagen izquierda. También se va a mostrar una imagen de la vesícula biliar con sus partes, que sería el infundíbulo, el cuerpo y fondo, y los artefactos de reverberación y de refuerzo acústico posterior que nos mostraría la imagen derecha. Siguiente, por favor. En esta imagen, esta imagen va a ser una imagen hiperecogénica. En el interior vamos a ver la vesícula biliar con sombras acústicas posteriores que nos va a indicar a lo que va a ser una litiasis biliar. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Ahora hablaremos otra prueba más, que es la tomografía axial computarizada, que esta va a tener una sensibilidad del 63 al 96% y una especificidad del 93 al 100%. Con contraste endovenoso, es útil para evaluar la posible obstrucción del tracto biliar. Permite detectar lesiones de 5 milímetros y es eficaz en pacientes obesos o el gas intestinal dificulta pues la evaluación por ecografía, ya que la grasa intestinal dificulta, bueno, ya. Luego también esta prueba nos va a proporcionar información acerca de algunas alteraciones anatómicas del páncreas, también la afectación ganglionar y permite objetivizar pues lo que es la patología neoplásica y el grado de invasión de la estructura, de las estructuras vasculares. En lo que es la imagen de la derecha, aquí va a mostrar a una mujer de 67 años con antecedentes de colecistectomía y exploración de la vía biliar con síndrome ictérico. Y en lo que es la imagen izquierda, pues es una tomografía computarizada multisectorial con fase portal plano axial y reconstrucción coronal con engrosamiento y reforzamiento de la pared del colédoco con discreto pues edema periférico. Siguiente. Ahora hablaremos de esta prueba que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que tiene una sensibilidad del 89 al 98% y una especificidad del 89 al 100%. Es un proceso endoscópico y radiológico combinado que permite la inspección del duodeno y de la región preampular, así como la intubación directa y también la visualización radiológica de los conductos biliares y pancreáticos. Tiene una tasa de complicaciones del 3%, incluyendo la pancreatitis, perforaciones duodenales y sangrado. El empleo de este método deberá ser utilizado como un tratamiento temporizado en pacientes con cuadros de hiperbilirrubinemia con mayor de 10 miligramos sobre decilitro,
con colangitis y en aquellos que presentan pues alteraciones en la función hepática. Como se muestra ahí en la imagen, es una imagen obtenida mediante pues esta prueba donde se observa un conducto cístico con clips metálicos y bien colocados, que mostraría pues en la figura 1. Y también se va a mostrar aquí una fuga biliar a nivel del conducto aberrante de Luschka hacia el lecho vascular. Siguiente, por favor. Ya. Otra prueba también es lo que es la colangiografía transhepática percutánea. Esta va a tener una sensibilidad del 98 al 100%, especificidad del 89 al 100%. Las ventajas, en aquí vamos a tener un cuadro donde vamos a mostrar pues las ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas vamos a ver que son opciones terapéuticas. Alcanza también el árbol biliar más próxima del conducto hepático común y dentro de las desventajas vamos a tener que falla pues hasta en un 25% de pacientes, sobre todo si hay dilatación del árbol biliar, invasiva y costosa mortalidad, al igual que también lo que sería pues la CEPRE, que es la otra prueba antes mencionada. Y saber que la morbilidad y mortalidad por sangrado se da por perforación y colangitis. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener estudios también endoscópicos de tamizaje. El estudio de endoscopía alta de choque no es el más útil en la determinación etiológica de la ictericia, pero puede evidenciar datos de hipertensión portal que sugieren pues fuertemente el diagnóstico de una hepatopatía crónica. Y en lo que es referido a lo que es la biopsia hepática, es el estándar de oro, el gold estándar para el diagnóstico en prácticamente todas las hepatopatías, con algunas excepciones en las que no es necesaria. Y esta pues nos va a ayudar a revelar información sobre la arquitectura lobulillar y celular, la carga de hierro y cobre, la integridad de los conductillos biliares, también la presencia de fibrosis, inflamación, infiltraciones, pueden ser mitosis, entre muchos otros aspectos. Y tiene una tasa baja de complicaciones, una morbilidad menor al 0,5%. En aquí podrían estar incluidos pues sangrados, perforaciones, biliperitoneo y una mortalidad también menor al 0,1%. Siguiente. Ahora hablaremos sobre los síndromes. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de Gilbert. Se podría decir que desde la comunicación original del Gilbert en 1907 ha ido en aumento la frecuencia con que se identifica pues este trastorno benigno pero crónico. Este síndrome se caracteriza por una hiperbilirubinemia no conjugada leve, valores normales del resto de las pruebas hepáticas e histología hepática normal, además de un ligero incremento del pigmento lipofuscina en algunos pacientes. Las concentraciones de bilirrubina sérica suelen ser menores a 3 miligramos sobre decilitro, aunque son frecuentes valores más elevados o también más bajos. La diferencia entre los casos leves del síndrome de Gilbert y un estado normal con frecuencia son difíciles de determinar. La concentración de la bilirrubina puede fluctuar mucho en un mismo individuo. Y los valores más elevados se observan en situaciones de estrés, fatiga, puede ser consumo de alcohol, reducción de la ingesta calórica y enfermedades intercurrentes, mientras que los más bajos se producen pues con aumento de la ingesta calórica o la administración de inductores enzimáticos. Siguiente, por favor.
Ya. Para el diagnóstico de este trastorno benigno pero no infrecuente se realiza por exclusión. La mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos y con frecuencia se diagnostican tras el hallazgo de la hiperbilirrubinemia no conjugada en un análisis de rutina. La ictericia suele ser intermitente y puede intensificarse, como se acaba de comentar, con el ayuno prolongado, intervenciones quirúrgicas, puede ser por la fiebre o infecciones, esfuerzo físico, también por la ingesta de alcohol. La magnitud de las concentraciones plasmáticas de la bilirrubina, inducida por las pruebas de provocación, como el ayuno de 48 horas, el test de la rifampicina o la administración intravenosa de ácido nicotínico, se ha descrito como una ayuda para distinguir pues, a los pacientes con síndrome de Gilbert de los individuos sin esta afectación. Siguiente, por favor. Ya. Para el tratamiento, nosotros primero tenemos que ver lo que es la expectativa de vida normal. O sea, ciertos eventos de vida, como el estrés, pueden desencadenar episodios de niveles más altos de bilirrubina en casos del síndrome de Gilbert, lo que pues nos provocaría la ictericia. Por lo tanto, también tenemos que mantener pues una alimentación sana, es decir, una dieta saludable y equilibrada con muchas frutas y verduras, evitar las dietas extremadamente bajas en caloría y seguir un cronograma de alimentación de rutina y evitar ayunar o saltearse las comidas y también controlar el estrés. Siguiente. Ahora hablaremos sobre lo que es el síndrome de Kleiner-Najar. Es una forma de ictericia familiar de transmisión autosómica recesiva producida por un déficit congénito de la bilirrubina, uridina difosfato, glucoronosiltransferasa. Esta pues afecta a 1 de cada 1.000.000 de recién nacidos. Y existen 2 tipos de diferentes pronósticos, lo que es el síndrome de Kleiner-Najar tipo 1, que es debido a una mutación homocigota del gen UGT1A1 y en el que pues se produce una ausencia de lo que es pues esta bilirrubina, uridina difosfato, glucoronosiltransferinasa, y que tiene este de tipo 1, pues tiene un mal pronóstico. Si hablamos del síndrome de Kleiner-Najar tipo 2, este también va a ser debido a una mutación distinta de ambos aelos de este tipo de gen. Y en este va a existir pues un déficit casi absoluto de este gen y que goza de mejor pronóstico. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas y bioquímicas, vamos a encontrar que en el síndrome de Kleiner-Najar tipo 1 se caracteriza por una gran elevación de la bilirrubina no conjugada del suero hasta concentraciones superiores de 20 miligramos sobre decilitro, que aparece en el periodo neonatal y que persiste por vida. Otras pruebas bioquímicas hepáticas como las transaminasas y las fosfatasas alcalinas son normales y no existe evidencia de hemólisis. La biopsia hepática muestra una histología esencialmente normal y la falta de respuesta de inductores enzimáticos como en este caso sería del fenobarbital o la difenilhidantoína hace que la bilirrubina se acumule en el plasma. Sin tratamiento se origina pues un kernictero y el fallecimiento sería en el primer año de vida. Y ahora hablando sobre lo que es el síndrome de Kleiner-Najar tipo 2, también se manifiesta por una ictericia secundaria a lo que es la hiperbilirrubinemia no conjugada de inicio neonatal, sin otras alteraciones bioquímicas. En este caso, la ictericia es de menor intensidad
que en lo que pues se presenta en los de tipo 1, con cifras de bilirrubina que oscilan entre 10 a 25 miligramos sobre decilitro y suele ser poco sintomática, y la mayoría de los pacientes pues alcanza la edad adulta, pero la ictericia persistente puede ocasionar problemas en lo que es las relaciones sociales. Es infrecuente que se produzca esto que llamamos kerníctero, y en ocasiones pacientes con síndrome de Kleiner-Najar tipo 2 leves son clínicamente difíciles de distinguir de los casos de síndrome de Gilbert. Siguiente. Ya ahora hablando de lo que es el diagnóstico, el diagnóstico del síndrome de Kleiner-Najar debe sospecharse en todo paciente que presenta cifras elevadas de bilirrubina superiores a 4 miligramos sobre decilitro con predominio de la fracción no conjugada. Cuando un paciente presenta de forma aislada cifras elevadas de bilirrubina no conjugada en la edad adulta o en ausencia de hemólisis, tenemos que sospechar de que se trata pues, de un síndrome de Kleiner-Najar tipo 2, ya que los que presentan el tipo 1 suelen fallecer en la infancia si no reciben un trasplante. Y el diagnóstico de seguridad del síndrome de Kleiner-Najar debería establecerse mediante la determinación de las mutaciones del gen ya mencionado, que codifica pues a este tipo de gen por aislamiento de lo que es el ADN 79 de leucocitos del paciente, pero esta prueba está solo pues al alcance de los centros especializados, y en la práctica se utiliza criterios clínicos. Para lo que es el tratamiento, para el síndrome de Kleiner-Najar tipo 1, el tratamiento está orientado a conseguir concentraciones de bilirrubina indirecta y no conjugada por debajo de los 20 miligramos sobre decilitro, y a evitar lo que es la muerte por kerníctero o las secuelas permanentes de este. Si nosotros hablamos de las fototerapias, estas se van a dar durante 12 horas diarias. Es efectiva porque rompe los enlaces internos de lo que es el hidrógeno de la bilirrubina no conjugada. No obstante, también una vez dentro del intestino se vuelven a recomponer los enlaces y la bilirrubina convertida de nuevo a bilirrubina no conjugada. Esto puede ser reabsorbido por el intestino mediante difusión pasiva. Para prevenir esta reabsorción de la bilirrubina, se ha propuesto la utilización de quelantes que se unen a ella, como el fosfato de calcio, con el objetivo de incrementar la eficacia de la fototerapia. Y en el tipo 1, el tratamiento definitivo en la actualidad es el trasplante hepático, que debe realizarse antes de que exista pues una lesión neurológica particularmente en aquellas circunstancias en que no debe garantizarse pues un tratamiento bien hecho por lo que es la fototerapia. Si hablamos para el tratamiento del síndrome de Kleiner-Najar tipo 2, aquí se utiliza la fototerapia en los primeros meses de vida, de 6 a 12 horas diarias, especialmente cuando la bilirrubinemia es elevada. También puede emplearse con las limitaciones e inconvenientes citados en una edad adulta, pero aquí hay que tener en cuenta que el tratamiento de elección para el síndrome de Kleiner-Najar tipo 2 es la administración de fenobarbital a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día, lo que equivale a una dosis de 50 a 150 miligramos por día en niños y adultos respectivamente. Y en los lactantes puede utilizarse pues las dosis de 4 a 6 miligramos por kilogramo por día. Y la asociación de este fenobarbital y fototerapia se han comunicado como un tratamiento seguro para proteger el feto en los 2 embarazos de una paciente afectada del síndrome de Kleiner-Najar tipo 2. Quizás la fototerapia pues puede ser también una técnica
a tener en cuenta en situaciones de mala respuesta o una intolerancia a lo que es el fenobarbital o en regularizaciones de las enfermedades administradas solas o también asociadas pues a quelantes de la bilirrubina no conjugada, como en este caso se demostró pues en aquellos pacientes con el síndrome de Klinefelter tipo 1. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien. Bueno, habrá muchas preguntas sobre, es un tema bastante extenso, definir o interpretar lo que es el síndrome histérico y junto con eso la interpretación del perfil hepático, sobre todo de las pruebas hepáticas, ¿no? Como lo han detallado bien, existe pues una gran cantidad de pruebas que nos permiten evaluar al paciente con ictericia. Bien, preguntas. Comentarios. Doctor, disculpe, nos hemos olvidado subir al aula virtual nuestras diapositivas. No sé si podría habilitarnos un minutito, por favor. ¿Por qué se han olvidado? Es que nos olvidamos que se tenía que subir los seminarios al aula virtual, doctor. Claro, tienen que subirlos porque es parte de la calificación. Sí, doctor, por favor. Ya, pero ¿alguna otra pregunta? Aide Hincho. Presente, doctor. Preguntas. Ya, según a la conjugación disminuida, han mencionado, ¿no?, las enfermedades que causan y de acuerdo a esa característica también hicieron sobre la ictericia de recién nacido. Entonces, ¿cuál es la causa que se da en esos pacientes? La respuesta de cualquier integrante del grupo. Respuestas. Una, dos. ¿Nos podrías repetir, Aide, por favor? Ya está bien. ¿Podría decir las características de ictericia del recién nacido? Y justamente no lo han mencionado dentro de la conjugación disminuida. Ya la pregunta es bien específica. ¿Cuáles son las características de la ictericia del recién nacido? ¿Y por qué se produce este tipo de ictericia? Esa sería, digamos, el resumen de la pregunta. Ya, recién. Ya, bueno, las causas puede ser inmadurez hepática, una disminución, ¿no?, de la enzima de la glucuroniltransferasa, también puede ser ausencia de la flora bacteriana, el aumento de la función de la enzima B-glucuronidasa y también una vida media del eritrocito, ¿no? Tiene una vida más corta y mayor masa eritrocitaria. Dentro de las características, bueno, bueno, va a haber, ¿no?, su acumulación de pigmento, va a ser más neurotóxico. Ya, lo que sucede en la ictericia de los neonatos es lo que denominamos ictericia fisiológica. Quiere decir que es una condición normal que se presenta durante el periodo neonatal.
Las causas son varias, ¿no? Inmadurez hepática, destrucción de hemoglobina fetal, etc. Lo que es importante es que esta es una ictericia de tipo hiperbilirubinemia indirecta, es decir, lo que más se eleva es la bilirrubina indirecta. Y en el neonato específicamente podría tener implicancias de origen neurológico cuando se eleva por encima de los niveles considerados como normales. Antes se decía que este era 20 miligramos por decilitro de bilirrubina, pero esto ha ido disminuyendo el concepto. Actualmente se dice más de 16. Podríamos considerar que el neonato está en riesgo de desarrollar una complicación que se llama kernicterus y que puede o se explica por la presencia de depósitos de esta bilirrubina indirecta a nivel de los ganglios basales. Entonces, ese es el riesgo de los pacientes. Por lo tanto, cuando los neonatos tienen niveles muy elevados de bilirrubina, se les trata de dar una terapia. ¿Cuál sería esa terapia? Cualquiera del grupo. Tratamiento de la ya ictericia neonatal, pero en este caso con niveles muy altos de bilirrubina y que ponen en riesgo a que el neonato pueda desarrollar esta complicación que se llama kernicterus. La fototerapia, doctor. Ya, la fototerapia, es decir, a los neonatos se les ponen unas especies, o sea, son una especie de cunas especiales donde los someten pues a la luz. Esta fototerapia es la que permite que la bilirrubina indirecta pueda ser metabolizada más fácilmente, la indirecta. Bien, ¿alguna otra pregunta más? José Manuel, ¿alguna pregunta? José Manuel a la 1, a las 2 y a las 3. Doctor, disculpe. Ya. ¿Me escucha? ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Preguntas sobre la actriz, por ejemplo. Quiero formular una. No tendría una pregunta formulada, doctor, pero... ¿No hay preguntas? Ya, entonces le vamos a dar oportunidad al grupo para que pregunte. Blanca, ¿harás alguna pregunta que se te ocurra? Doctor, ¿qué me dice? ¿Alguna pregunta que se te ocurra? ¿O alguna duda que hayas tenido? Yo expuse, doctor. Yo quiero que le pregunte a mis compañeros sobre nuestra exposición. Claro, tú vas a preguntar, ¿no? Tú has expuesto, por eso vas a preguntar. Ya. Ya. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre el Klinger-Najar 1 y el Klinger-Najar 2? Ya, entonces José Manuel va a responder esa pregunta. A ver, José Manuel, diferencias entre los dos tipos de síndrome de Klinger-Najar 1 y 2. El
como un diagnóstico diferencial, doctor, del síndrome de Krieger-Najjar, tipo 1, tipo 2, por ejemplo, la actividad de la, ¿cómo se llama? La actividad de la UDP. En el caso del tipo 1 no va a ser detectable, mientras que en el caso del tipo 2 va a tener una sensación, o bueno, por así decirlo, una relación marcadamente disminuida con esta. La bilirrubina in viris también podríamos hablar de esta. En el tipo 1 no va a estar conjugada, mientras que en el tipo 2 va a suceder lo contrario. También los efectos de del fenobarbital sobre la bilirrubina sérica. En el caso del Krieger-Najjar tipo 1 no va a tener efecto alguno, pero en el caso del tipo 2 va a haber una importante disminución en esta. ¿Es correcto, Rosa? Blanca Rosa. Sí, doctor, solamente en la parte de ¿cuál de ellos va a ser hereditario? ¿Cómo? El Krieger-Najjar 2, que va a tener, se transmite, ¿no?, de padres a hijos, que va a ser más hereditario, mientras que el otro es provocado por la alteración de gen, ¿no?, que va a codificar la enzima hepática. Ya, bien. Son diferencias sutiles. De los tipos de ictericia congénita, ¿cuál es más frecuente, Cristian? Cristian 1, Cristian 2, Cristian 3. No está Cristian. Sí, doctor, sí estoy acá, disculpe. ¿Cuál es la ictericia congénita que más se puede ver en la práctica diaria? Se podría decir, doctor, la ictericia fisiológica, que está presente en la mayoría de todos los recién nacidos. No, pero eso es fisiológica, es normal. Entonces, ¿podría darse asociado a la lactancia materna de repente, doctor? Ya, o sea, tú piensas que la ictericia asociada a la lactancia materna es la que más se observa dentro de los estos. Y la ictericia de la lactancia materna es una ictericia congénita. ¿Qué dices, Cristi? No es, doctor, porque creo que es más adquirida por el mismo hecho de que la madre está haciendo el efecto de la lactancia. Pero estoy preguntándote, pues, ¿cuál es la ictericia congénita más comúnmente observada en la práctica clínica? A ver, esta era... Ay, se me fue. Bien, ustedes no preguntan porque no han entendido absolutamente nada. A ver, ¿alguien del grupo? Si no participa el grupo, nosotros solamente vamos a calificar a 2 personas. Hay una ahí por ahí a intervenir. Si no hay respuesta de nadie del grupo, solamente las personas que he mencionado serán consideradas en la calificación. Coraima. Sí, doctor. Responde la pregunta. ¿Tienes la respuesta o no? ¿Cuáles son las ictericias congénitas? A ver, solamente das un detalle de estas ictericias congénitas, mencionasla. Lindsay. Presente, doctor. Describe, no describe, sino menciona solamente las ictericias congénitas. ¿Cuáles son?
Ya, doctor, ah, no, bueno, a ver, puede ser ictericia causada por la incompatibilidad de grupo sanguíneo de RH, también O sea, dentro de... a ver un rato. ¿Esa es congénita? No, no, doctor. A ver, una I. Una I en la- ¿Cuáles son las ictericias congénitas? Las ictericias congénitas. Sin I, ¿cuáles son? Doctor, disculpe, ¿Sí? una ictericia congénita podría ser el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2, ya que, bueno, es debido a una mutación, ¿no? En ambos alelos y también es hereditaria. Ya, ¿quién es más? El Sin síndrome I, de ¿cuál? Sin I. Sin I a la 1, a las 2 y a las 3. Es decir, Doctor, sí, sí. También podría ser el síndrome de Rotor, que hablaríamos de una ictericia congénita benigna. O ya, también el síndrome de, ¿cómo se llama eso? Rubin-Johnson. También sí hablaríamos de una congénita benigna. ya. Y otra te falta una. sería el síndrome de Gilbert, doctor, también. Ya, el síndrome de Gilbert. Esas son las ictericias congénitas. Son enfermedades, ya, pero cuyo origen básicamente es genético. Son alteraciones genéticas que alteran la composición de la bilirrubina finalmente, o la formación de esta. Son el síndrome de Gilbert, el síndrome de Crigler-Najjar, el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. De todas ellas, ¿cuál es la más frecuente, Cristian? Doctor, el síndrome de Klinger-Najjar, Ya, ¿qué dices, el de tipo 2, que es qué más... dices Sinaí, que tú has expuesto? ¿Es correcto lo que dice tu compañero? Doctor, mm, podría ser también. Pero creo que sería más el síndrome de Gilbert, doctor. Ya, Lindsay, ¿qué dice? Doctor, bueno, quería mencionar que el más frecuente es el síndrome de Gilbert. Estamos de acuerdo. Bien, no sé, les pregunto a los que están aleatoriamente, supuestamente escuchando, pero lamentablemente no responden las preguntas. Entonces significa que ustedes no están atendiendo a la exposición de vuestros compañeros. Eso es un severo llamado de atención. El síndrome de Gilbert se considera la forma más común de ictericia congénita. Más o menos es el 10% de la población general, es decir, van a poder observar mucho en la práctica clínica este tipo de pacientes. ¿Y por qué se da Cusi-Coylor el síndrome de Gilbert? ¿Cuál es la explicación, Cusi? Cusi a la 1, a las 2 y a las 3. Doctor, ¿Por qué ¿me escucha? Sí, estamos escuchando. Bueno, puede verse por ser algo hereditario. Puede ser hereditario. Ya, sí, es hereditario, por eso están dentro de ese grupo, ya. Pero ¿por qué se produce? ¿Cuál es la explicación?
cuando va a haber una alteración o un problema, ¿no? En sí con el gen que normalmente va a controlar las enzimas que van a ayudar a la desintegración de la bilirrubina. ¿Cuáles Y son las por lo tanto, enzimas? ¿Cuáles son las que desintegran la bilirrubina? A ver, explícanos eso. ¿Se desintegra la bilirrubina? Desintegrar es desaparecer, por si acaso. A ver, Ruth. bilirrubina. Doctor, ¿se me escucha? Sí. Ya. El síndrome de Guillain se va a caracterizar porque va a haber una alteración en lo que es en la absorción y en la captación de la bilirrubina indirecta. Normalmente lo que va a pasar aquí es que lo normal es que la albúmina va a dejar libre lo que es en la superficie de los hepatocitos a la bilirrubina indirecta, y esta va a ingresar por los transportadores hacia el hepatocito. Lo más importante aquí va a estar lo que es la ligandina Y, pero si esta no, va a haber una disminución de esta ligandina Y, entonces va a ser que la bilirrubina indirecta no va a quedarse en el hepatocito, sino se va a salir, ya que esta ligandina Y lo que hace es que evita que la bilirrubina indirecta salga del hepatocito. Entonces, prácticamente va a ser la disminución de la ligandina Y en el síndrome de Gilbert, doctor. A ver, Blanca Rosa, ¿es correcto lo que dice tu compañera? Sí, doctor, porque se produce por la disminución de la capacidad de excretar bilirrubina por el hepatocito. Es por eso, Pero doctor. tu compañera dice disminución de los niveles de ligandina. ¿Es correcto eso? Del ligand. Guinet primero. Sí, doctor. Bueno, yo lo que he leído, bueno, es de que la enzima que va a estar implicada en esto va a ser la uridindifosfoglucuronato. Y bueno, esa, o la UGT, que va a estar reducida, ¿no? A aproximadamente un 30% el valor normal que tendría una persona que no presente el síndrome de Gilbert. Hubiera sido muy perfecta la respuesta si no te hubieras puesto un trabalengua en la descripción de la enzima. Sí, la UGT, doctor, disculpe. ¿Cuál es el nombre correcto? A ver, Fedor. Sí, doctor. Lo que va a haber va a ser una mutación a nivel del gen UGT1A1, lo que va a generar una leve reducción de la UDP-glucuronosiltransferasa, lo que va a generar una disminución de la conjugación de la bilirrubina y va a aumentar la bilirrubina indirecta. Esa es igual a lo que ha hecho, pero igual están haciendo un trabalenguas. Ya, lo que sucede en estos pacientes es que genéticamente tienen una alteración en la codificación del gen que produce la enzima uridin difosfato glucuronil transferasa. Ese es el nombre. Ya. Saben ustedes que esta uridin difosfato glucuronil transferasa tiene la acción de transferir grupos glucurónido a la bilirrubina y por lo tanto convierte a la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. También se llama diglucurónido de bilirrubina. Y solamente como tal se puede excretar. Si no, no se excreta. Se retiene en el organismo. Entonces, estos pacientes con Gilbert tienen una capacidad disminuida por esta alteración genética de tener el uridin difosfato glucuronil transferasa. Es una deficiencia parcial. Puede ser el 20%, el 30%, eso va a depender de la carga genética. Quiere decir que la carga diaria de bilirrubina, que debería transformarse a bilirrubina directa, no lo puede hacer en su totalidad. Entonces, la persona portadora de este trastorno retiene una cantidad
variable de bilirrubina indirecta en la sangre, y eso es lo que le produce la ictericia. Coraima, ¿es fatal esta forma de ictericia o no? Si el paciente se puede morir si no le tratan. En cuanto al, bueno, en sí el síndrome de Gilbert se considera benigno, pero no, pero crónico, ¿no? Por esto te pregunto, ¿es fatal? No, doctor, no va a ser fatal. Y entonces, ¿cuál sería su tratamiento? En este caso usualmente son cambios en el estilo de vida, ¿no? Dejando de consumir, por ejemplo, alcohol, consumiendo más fibra, verduras, alguna alimentación sana sobre todo, y bueno, evitar dietas extremas bajas en calorías y ayunos intermitentes, ¿no? O saltarse las comidas. Ya, entonces es correcto. Esta es una forma benigna, no interfiere en absoluto con ninguna alteración, además en el organismo. Lo único que el paciente va a requerir es la ictericia, muchas veces leve, y solo se da indicaciones dietéticas, es decir, no tomar alcohol, no hacer huelga de hambre, o sea, no hagan huelga de hambre, si de repente tienen Gilbert se van a empeorar. Bien, entonces eso era pues un aspecto que queríamos saber si ustedes están entendiendo o no. Entonces esperamos que retengan, vean, justamente vuestros compañeros tienen que compartir con ustedes las diapositivas porque muchas de ellas podrían venir en el examen. ¿Alguna pregunta más que tuvieran? Si no, pasamos a detallar pues algunas formas de enfermedad hepática. Ya sabemos que las enfermedades hepáticas, un buen número de ellas se manifiestan por ictericia. Y entonces, el saber detectar, explorar e interpretar las pruebas adecuadamente nos puede llevar a un diagnóstico de las distintas etiologías. Sabemos, por ejemplo, que la principal forma de enfermedad hepática en el mundo, ¿cuál es, Harold? Harold, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, Harold pasó nuevamente a la lista negra. Hendrik a la 1, a las 2 y a las 3. Presente, doctor. Presente. ¿Por qué siempre esperan que les diga a las 3? Ya, Hendrik. Me tienes un poco lento, doctor. ¿Cuál es la forma más frecuente a nivel mundial de daño hepático o enfermedad hepática? La cirrosis podría ser, doctor. La cirrosis, pues es una ya consecuencia final. O sea, ¿es muy frecuente la cirrosis? Sí, puede ser. Pero ¿qué es lo que más frecuentemente produce cirrosis? El alcohol, doctor. El alcohol, ¿no? Ya está perfecto. Y entonces, el estudiar cómo el alcohol provoca daño en el hígado es muy importante. A esto es lo que llamamos enfermedad hepática alcohólica. Y van a ver que el espectro de lesiones de enfermedad hepática alcohólica no es solamente la cirrosis. El alcohol en el hígado tiene una serie de alteraciones distintas, patológicas que va produciendo en el hígado. Una de ellas, y tal vez la que más se observa en los bebedores crónicos tipo Hendrik, es la hepatitis alcohólica, la esteatosis hepática. Entonces, el que se provoque acumulación grasa en el hígado a través del consumo de alcohol
es una de las condiciones muy frecuentes. Se dice que los bebedores crónicos de alcohol, entre el 90 al 100% desarrollarán esteatosis hepática. Y entonces vamos a ver pues que esta es una condición relacionada al consumo de alcohol, la esteatosis hepática. Otra condición es el proceso inflamatorio inducido por el alcohol y que puede provocar incluso necrosis finalmente, y a eso es lo que llamamos hepatitis alcohólica. Entonces allí el alcohol induce un proceso inflamatorio. Acá solamente hay infiltración de grasa. En cambio acá ya hay un proceso inflamatorio. Y esto ocurre hasta en el 36% o en el 35% de los casos. Y la última parte, ya una vez que el paciente es un consumidor habitué tipo Hendrick, recién se produce la cirrosis. Pero ojo, miren, incluso siendo bebedores fuertes como Hendrick, solamente hasta el 20% de estas personas desarrollarán cirrosis. Entonces, Hendrick te puede salvar todavía, porque no necesariamente, a pesar de tus costumbres enólicas, desarrollarás cirrosis. Entonces, veamos, la enfermedad hepática alcohólica significa la presencia de cualquiera de estas tres: esteatosis hepática, hepatitis alcohólica o finalmente cirrosis alcohólica. De las tres formas, la cirrosis es la que se da por exposición continua y se considera irreversible. Es decir, si el paciente ha llegado a desarrollar cirrosis, probablemente ya no hay forma de curar al paciente. En cambio, en las otras dos, esteatosis o hepatitis, si el paciente entra en abstinencia, el hígado puede retornar a la normalidad. Entonces, si Hendrick está en esteatosis o en algún caso en hepatitis, es posible que dejando de tomar pueda su hígado retornar a la normalidad. ¿Qué dices, Dayana? Dayana, a la 1, a las 2 y a las 3. Ya tenemos 2 en la lista negra. El EMICE a la 1, el EMICE a las 2, el EMICE a las 3. Lady a la 1, a las 2 y a las 3. La pregunta es sencilla. Si Hendrick, siendo bebedor, supuestamente, ¿no?, alcohólico, fuerte, desarrollara esteatosis hepática alcohólica o hepatitis alcohólica y deja de tomar, ¿es posible que su hígado vuelva a la normalidad o no? No, doctor, porque es un proceso ya irremediable. No. Estamos explicando que justamente esas dos formas de enfermedad hepática son las reversibles. Y tú estás exactamente diciendo lo mismo, lo contrario. No sé si me dejo entender o no, o están entendiendo exactamente al revés. Blanca Rosa, ¿qué dirías? Que sí, doctor, sí se puede remediar. En caso entre en abstinencia, obviamente. En abstinencia. Lo que Pero no se puede remediar, no creo. así entre en abstinencia, es la cirrosis, que ya se considera una condición irreversible. ¿Es correcto, Lady? ¿Ya tienes más claro el concepto? Sí, doctor, sí, disculpe. Ya no es que disculpe. Tú eres la que tienes que poner las barbas en remojo, porque estamos explicando en este momento y nos dices exactamente lo contrario. Entonces, sabemos pues que el alcohol
es efectivamente dañino. Y miren, fíjense, acá está Hendrik, ya les algunas fotos, y van a ver que en el hígado pues es capaz de producir una serie de complicaciones derivadas del consumo crónico de alcohol. Y no solamente el hígado es el único afectado, todos estos cardíacos, endocrinos, hematológicos, neurológicos. Es decir, el consumo de alcohol puede llevar irremediablemente a una serie de complicaciones. De tal manera que, Hendrik, ¿es conveniente seguir tomando o no? No, doctor. Ya no, entonces ya reconoció su falta. Bien, entonces ese alcohol es peligroso. Y van a ver que, según estas cifras, pues es un problema de salud, es un problema de salud pública a nivel de todo el mundo. Miren, la principal causa de cirrosis, una de las causas más frecuentes de cáncer de hígado. Y vean, esto es muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta. Para que el Hendrik, que es el ejemplo ahora, no te vas a molestar, Hendrik, desarrolle cirrosis por consumo de alcohol, tiene que tener un consumo importante de alcohol, ¿no? Durante 10 o 12 años, 40 a 80 gramos diarios de alcohol. ¿Llegas a ese nivel de consumo, Hendrik? Hendrik. Doctor, sí, me escucho entrecortado. Llegas, sí llegas, ¿no? Estás reconociendo. Bueno. En cambio, Lady, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, para desarrollar esa misma enfermedad hepática por alcohol, necesita tomar la mitad. O sea, quiere decir que las mujeres están más expuestas al daño hepático alcohólico. Y Lady, no estarás tomando alcohol, ¿no? ¿Sí o no? Lady. No, doctor. Ya. Porque sabes que estás más expuesta, porque consumiendo menos cantidad puedes hacer la misma enfermedad. Ahora, ¿por qué las mujeres? Hay una serie de hipótesis porque están más expuestas al daño hepático alcohólico. Hay una serie de hipótesis, por ejemplo, la ausencia de alcohol deshidrogenasa hepática, también o gástrica, perdón, no hepática, ausencia de una alcohol deshidrogenasa gástrica, los estrógenos, también se ha visto que interfieren un poco con el metabolismo, entonces eso hace que las mujeres sean más expuestas al consumo de alcohol. Esto es más que nada para darle una idea a Hendrik de qué es lo que debe tomar, porque miren, el porcentaje alcohólico va midiéndonos los gramos de alcohol que va teniendo cada bebida. Por ejemplo, licor, llámese whisky, ron, cañazo, etcétera, tiene un alto contenido alcohólico, mire, por litro, 320 gramos. Y la cerveza, mire, mucho menos, ¿no? 40 gramos. Entonces, Hendrik, tienes que llevarte por estas cifras para que después no tengas problemas con el hígado. La pregunta en estos casos es decir, ¿por qué el alcohol hace daño en el hígado? Y esto ya está bien establecido, esto es absolutamente conocido, que el principal elemento tóxico derivado del etanol es el acetaldehído. Y vamos a ver, pues, de dónde viene ese acetaldehído, porque este es el que, recuérdenlo siempre, es el inductor de la enfermedad hepática inducida por alcohol. El acetaldehído es una sustancia derivada del metabolismo del etanol. Y van a ver acá, por ejemplo, que esta es una diapositiva importante.
El alcohol, cuando ingresa al organismo, es metabolizada primero en el estómago, duodeno, por una alcohol deshidrogenasa gástrica, que justamente no la tienen las mujeres. En los varones, primero en el estómago, un porcentaje pequeño por supuesto, y luego en el hígado, que es el 90% restante, en mujeres 100%. En el hígado, sobre todo a nivel de el citoplasma, del retículo endoplasmático o del peroxisoma del hepatocito, vamos a hacer que el etanol ingerido se convierte por la acetil deshidrogenasa o por la alcohol deshidrogenasa se convierte en acetaldehído. Ese es un paso 1 y es un paso rápido porque este acetaldehído rápidamente es metabolizado hacia acetato por una acetaldehído deshidrogenasa. Y finalmente el acetato va a ingresar al ciclo de Krebs en forma de acetilcoenzima A y el alcohol en general, si ustedes ven, va a generar energía. Y entonces uno diría, pues, ¿por qué? Si sabemos que el metabolismo del etanol finalmente termina en acetilcoenzima A y más generación de energía en forma de ATP, ¿por qué es dañino? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tendrías la respuesta, Marco Aldair, o no? No, doctor. No tienes la respuesta. Porque uno diría, pues, a más alcohol, más acetato, más acetilcoenzima A, más ATP y las células felices, pues, con mayor cantidad de energía para su metabolismo. Entonces, si tú dices esto, alcohol, bienvenido. Y desde mañana empiezan a tomar litros y litros de alcohol. ¿Alguien tiene la idea? Es fácil. Normalmente, este metabolismo puede tener un factor de detención. Cuando se satura la enzima acetaldehído deshidrogenasa, es decir, tiene una capacidad limitada. Si el paciente sigue consumiendo más alcohol, la acetaldehído deshidrogenasa, o sea, esta, número 2, deja de funcionar. Por lo tanto, uno sigue consumiendo alcohol, sigue formándose acetaldehído, pero ante la ausencia de actividad de esta enzima, ya no se forma acetato. Entonces, Aldair, ¿qué se acumula en el organismo? Marco Aldair. Doctor, se acumularía lo que es el acetaldehído. Perfecto, porque esta enzima es como si dejara de funcionar. Y esto es por el elevado consumo de alcohol. Vale decir entonces que cuando ocurre esto, el organismo en el bebedor de alcohol va acumulando mayores cantidades de acetaldehído. Y habíamos dicho que este es el elemento tóxico. Y está demostrado que este acetaldehído tiene una serie de efectos que ustedes lo van a recordar. Por ejemplo, produce cefalea, náusea, rubor facial. Los que han tomado alcohol hasta más o menos tener algo de embriaguez van a notar que les empieza a doler la cabeza, se pone rojito los cachetes, se empiezan a tener náuseas. Y lo que es peor, puede desencadenar una respuesta inflamatoria, es decir, desencadenar lo que llamamos una hepatitis, aumenta el estrés oxidativo, este es importante, este estrés oxidativo puede inducir lesión apoptótica de los hepatocitos, es decir, los hepatocitos empezar a tener alteraciones, altera el metabolismo de los hidratos de carbono, produce lesión mitocondrial,
produce hipoxia en el hígado. Y entonces estamos hablando pues de una serie de elementos, pero desencadenados por el acetaldehído, que es el elemento tóxico. Van a ver, sin embargo, que si bien es cierto esta toxicidad por el acetaldehído es muy importante, tal vez explique lo más importante en el daño hepático inducido por alcohol, no es el único. En muchos casos tiene que ver el estado nutricional. Entonces, los desnutridos o por el contrario, los obesos pueden hacer más daño en relación a otras personas que no tienen, que tienen un mejor estado de nutrición. O sea, el estado nutricional es importante. La predisposición genética. Hay personas genéticamente predispuestas. Habrán escuchado hablar, pues no, Hendrik toma litros y litros y litros de cerveza, como si nada. En cambio, personaje XY se tomó su cervecita cirrosis. Mucha diferencia en el volumen de ingestión y eso es pues por predisposición genética. Y también factores inmunológicos. Esto lo consideramos como otras enfermedades. Por ejemplo, un alcohólico que tenga hepatitis B, hepatitis C, probablemente hace más daño. Entonces, si bien es cierto el etanol o el acetaldehído es un factor importante, tendría que estar acompañado para que realmente haya daño hepático del estado nutricional, de predisposición genética o de comorbilidad. Es el diagnóstico muchas veces difícil, ¿no? Porque no tenemos un marcador de enfermedad hepática alcohólica. Es decir, no podemos dosar en sangre si alguien está tomando alcohol. No hay forma. Entonces podemos darnos en datos indirectos, pero que no son fiables muchas veces, o depender de la información que nos da el paciente. Y muchas veces esta información puede no ser cierta. Por ejemplo, Hendrik, ¿es cierto que tomas alcohol o no? Eso me han contado. Hendrik. Doctor. ¿Es cierto que tomas alcohol? Bastante. Así hasta la inconsciencia. Regular, doctor. Más o menos. ¿Es cierto o no? Te pregunto, me dices no o sí. Sí. Sí, bueno, Hendrik es uno de los pocos que reconoce, pues, ¿no? Por ejemplo, le diría a Marco Aldair, ¿es cierto que tomas alcohol? Ocasionalmente, doctor. O sea, fuerte no. Por ejemplo, ese es lo característico. Los pacientes lo niegan por vergüenza social, pues seguramente dice Marco Aldair, ¿qué me van a decir? Esto es lo común, ¿no? O sea, es raro que como Hendrik reconozcan su defecto, pero la gran mayoría lo niega. Y entonces esto nos hace muchas veces difícil el diagnóstico. Por ahí es que nosotros debemos basarnos básicamente en datos indirectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el cociente TGO-TGP de 2/1. Puede orientar a enfermedad alcohólica. O utilizar tests psicológicos de adicción alcohólica, que los existen, ¿no? Y entonces ahí, lógicamente, podemos detectar. Pero muchas veces se hace difícil y nosotros podemos quedar en la duda. Volvemos a repetir, ¿qué enfermedades causa el alcohol en el hígado? Lo primero es la esteatosis hepática, vale decir, el hígado graso. Y se ha visto pues que el hígado graso, básicamente cuando uno hace la biopsia, son microvesículas, por eso se le dice esteatosis microvesicular.
Esto es para diferenciarla de la esteatosis de las personas obesas que dan otro tipo de daño hepático. También uno ve, pues, y sobre todo cuando hay alcohol, una condición que suele darse muchas veces se llama unas células que podemos encontrar y se llaman cuerpos de Mallory. Estas estructuras rojitas se le llaman cuerpos de Mallory, pero eso necesitaría hacer una biopsia. Entonces, la esteatosis habitualmente es asintomática, los pacientes no desarrollan mayores alteraciones, ya que si deja de beber, probablemente Hendrik esté en este nivel, el hígado vuelve a su valor normal o a su estado normal. Entonces, el tratamiento de la esteatosis básicamente es abstinencia. Las formas más severas es la forma de hepatitis y entonces, en este caso, sobre todo se da en un cuadro clínico muy parecido a lo que son las hepatitis virales. Entonces, el paciente desarrolla hepatomegalia, desarrolla esplenomegalia y una condición importante, se incrementan notablemente las transaminasas. Todo muy similar a lo que es una enfermedad viral hepática. Y se da fundamentalmente porque el acetaldehído, que es el elemento tóxico, desencadena una respuesta inflamatoria y es esta respuesta inflamatoria la que va a inducir el daño a nivel de los hepatocitos. Miren, todas estas sustancias son las que participan en el proceso inflamatorio de un paciente con hepatitis alcohólica. Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, etc. Recuerden estos porque puede venir en el examen. Generalmente el diagnóstico de estos pacientes es clínico y obviamente la abstinencia suele ser uno de los tratamientos, pero algunos graves, severos, incluso pueden ir al trasplante hepático. Y finalmente la cirrosis, no está todavía Hendrik acá, pero es algo que vamos a ya desarrollar en una clase en especial. Entonces, el principal tratamiento de la enfermedad hepática alcohólica, ¿cuál es Hendrik? Doctor. Hendrik, ¿cuál es el principal tratamiento de la enfermedad alcohólica del hígado? La abstinencia, sobre todo, doctor. Perfecto. Entonces, ya dejar de beber. Y eso a veces puede ser muy difícil, ¿no? Por ejemplo, díganle a Hendrik eso, dice, no, prefiero desaprobar el curso de gastroenterología. Y también se habla pues sobre corregir el estado de desnutrición, si estuviera desnutrido, y eventualmente corticoides, pero esto ya lo dejo en manos y terrenos del especialista. Entonces, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. El día martes vamos a recuperar la clase que nos falta. ¿Correcto? Sí, doctor, así es. Ya. Preguntas, dudas, el martes sería a las 3, ¿ya? Ya, doctor, está bien. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Todo quedó claro? Sí. En hepatitis alcohólica, sí, eso es lo más común. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, si no tuvieran preguntas, nos vemos el día martes a las 4, a las 3 de la tarde. Ya, doctora, hasta el martes. Hasta el martes. Gracias, doctora.
Gracias, Sí, doctor. doctor, es el martes. Hendrik, ya no tomes. Chistoso eres, ¿no?